Hola, mis queridos hermanos, bienvenidos al programa de Ven, sígueme con Salomón Acho. Muy bien, continuamos presentando del manual de Ven, sígueme del libro de Mormón. Estudiaremos en este día, según el Nefi, los capítulos del 11 al 19, correspondiente a la semana del 26 de febrero hasta el 3 de marzo. Título de la lección de esta semana, estamos en la lección 9, se llamará su nombre Príncipe de Paz. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la presentación de las diapositivas que tenemos semana a semana para todos ustedes. Muy bien, entonces damos inicio. Como introducción, esto está de acuerdo al manual Ven, sígueme, lo pueden encontrar en el manual. No es fácil grabar caracteres sobre planchas de metal, y el espacio con el que contaba Nefi en las planchas menores era limitado. Entonces, ¿por qué haría Nefi el esfuerzo de copiar tantos de los escritos de los profetas o del profeta Isaías en sus anales? Lo hizo porque quería que creyéramos en Jesucristo. Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, escribió en 2 de Nefi 11:4. Nefi había visto lo que le sucedería a su pueblo en las generaciones futuras. Vio que a pesar de sus grandes bendiciones, se volverían orgullosos, contenciosos y mundanos. También vio problemas similares en nuestros días. Los escritos de Isaías advertían contra tal iniquidad, pero también daban a Nefi esperanza de un futuro glorioso. El fin de la iniquidad, el recogimiento de los fieles y gran luz para los que habían andado en tinieblas. Todo ello sucedería porque un niño nos sería nacido, aquel que daría fin a todo conflicto, el Príncipe de Paz. Vamos a estudiar hoy 4 temas, de acuerdo al manual Ven, sígueme. Primer tema, ¿cómo puedo comprender mejor las enseñanzas de Isaías? Segundo tema, Isaías testificó de Jesucristo. Tercera verdad, los orgullosos y los mundanos serán humillados. Y la cuarta verdad que es recomendado para los jóvenes y para todos, el templo es la casa del Señor. Pregunta, empezamos con el primer tema. ¿Cómo puedo comprender mejor las enseñanzas de Isaías? Nefi admitió que las palabras de Isaías no son claras. ¿Por qué no serían claras las palabras de Isaías? Veamos. En 2 de Nefi, el capítulo 25, versículo 4 dice: Por tanto, escuchad, pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía, de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque he aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Así que Nefi admitió que las palabras de Isaías no son claras, podrían ser claras para los que tengan un espíritu de profecía. Pero también brindó ideas para ayudarnos a hallar significados en los escritos de Isaías. Veamos esas ideas. 3 ideas que nos pueden ayudar a hallar significado en los escritos de Isaías.
Y si hallamos significado en los escritos de Isaías, nos regocijaremos. Junto con Nefi, obtendremos así este preciado don de la profecía. Que ese preciado don de la profecía no solamente es exclusiva para los profetas, sino para todo hijo de Dios que desea con su corazón aprender y comprender los símbolos y las señas de los santos profetas, tal como ellos lo entendieron. Veamos entonces. Compara sus palabras a ti mismo. Registrado en 2 de Nefi 11:2. Veamos. Y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor. ¿Quién vio a su Redentor? Isaías había visto también al Redentor del mundo. Tal como yo lo he visto, testifica Nefi. Muy bien. Con esa premisa continuamos. Muchas de las enseñanzas de Isaías tienen varios posibles significados y aplicaciones. Por ejemplo, cuando leas sobre las moradas en 2 de Nefi 14, versículos del 5 al 6, considera el modo en que esos versículos se aplican en tu hogar. Pregúntate, ¿qué desea el Padre Celestial que aprenda? Veamos entonces y analicemos esos dos versículos, con la mira puesta en la pregunta, ¿qué desea el Padre Celestial que aprenda el mensaje de Isaías? Veamos. Versículo 5. Y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube y humo de día y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa. Muy bien, ¿qué podemos aprender? Con la pregunta, ¿qué desea el Padre Celestial que aprenda? Entonces, veamos. Dice, y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión. ¿Toda morada? ¿Puede ser nuestro hogar? Sí, puede ser nuestro hogar. ¿Puede ser el Santo Templo? También puede ser el Santo Templo. Refiriéndonos a nuestro hogar. Sobre toda morada, sobre todas nuestras casas de los santos de los últimos días, que habitan el monte de Sión. Y sobre sus asambleas, sobre nuestras reuniones, en las capillas, en nuestras conferencias destaca, en las conferencias generales, en toda reunión donde estén los santos reunidos, que dice que habrá una nube y humo de día, y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá, ¿qué es lo que habrá? Sobre toda la gloria de Sión, sobre toda morada, sobre sus asambleas, habrá una defensa. ¿Se recuerdan cuando los israelitas salían de Egipto? ¿Qué es lo que les ayudaba? En el camino les guiaba. Dice, una nube y humo de día. O sea, y resplandor de fuego y llamas de noche. O sea, siempre eran guiados por el poder del Espíritu Santo. Había una nube y humo de día, si algo que les cubría y les protegía durante el día. Igualmente en la noche. Tal es el caso cuando llegan a las orillas del Mar Rojo y se ven atrapados por el mar. ¿Qué hizo el Señor? Esa llama de noche y fuego que le estaba siguiendo se fue atrás de los israelitas y atajó al pueblo de Egipto. ¿Le pudieron hacer daño a sus enemigos de Israel, los egipcios? No, con toda su caballería, con todo su ejército. Recordemos que los egipcios eran la potencia mundial en aquellos días.
Podríamos comparar esa potencia posiblemente con Rusia, China y juntos, contra un pueblo desarmado que solamente tenía que varas para poder pastorear las ovejas y el ganado que estaban llevando, y algunas gallinas. Es la única arma que tenía el pueblo de Israel. Pero el Señor los protegió contra un inmenso y poderoso ejército. Y eso mismo, al parecer, sucederá cuando ataquen en la guerra de Armagedón a Israel. Se dicen en las profecías que le atacaron 200 millones de soldados. ¿Contra cuántos? ¿10.000, 15.000 o 20.000 soldados? ¿O los máximos 100.000 soldados? ¿200 millones? No es nada. Contra 200 millones. Entonces, ¿qué sucederá? Pues la mano del Señor, el poder del Señor, que dice que habrá una defensa. Entonces, ¿qué dice el Padre Celestial? Que aprenda que hay una morada en el monte Sión y sobre nuestras asambleas hay una protección. Habrá siempre una defensa mientras estemos guardando los convenios, los mandamientos de Dios, y Dios esté con nosotros. En el versículo 6 nos dice, y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día. ¿A qué se está refiriendo un tabernáculo? Directamente se está refiriendo al templo. Tenemos ahora, cercano a nuestros distritos o nuestros países, un tabernáculo, un santo templo, sí. Es una profecía también. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, contra todo las maldades del día, contra todo viento de doctrinas falsas, de abominaciones, de desolaciones, de llanto y crujir de dientes del mundo, contra todo lo malo. Es por eso que últimamente el profeta en esta dispensación nos ha pedido que vayamos regularmente al Santo Templo para poder recibir la profecía de Isaías. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día. ¿Y para qué? Para refugio y abrigo contra el turbión, contra todas las maldades y contra todo el aguacero, contra todos los dardos encendidos del enemigo. Alguno lo podría interpretar, no, pues contra la lluvia, sí, lluvia, puede ser también. Pero se está especificando acá refugio y abrigo. Vamos a recibir un refugio, abrigo, calor, protección contra el turbión y contra el aguacero. ¿Qué hace un aguacero? Destruye. ¿Qué hace un turbión, un turbulino, una tormenta? ¿Qué hace los huracanes? Destruyen casas y todo. Entonces estaremos protegidos contra esos males, contra el enemigo de nuestras almas. ¿Quién puede ocasionar el turbión y contra el aguacero para tratar de destruirnos? El enemigo de nuestras almas, Satanás. Entonces dice que habrá un tabernáculo, o sea, un santo templo, para sombra, refugio, abrigo contra todos los males. Que podamos asistir al santo templo regularmente. Y qué bendición lo que tenemos cercanos a un santo templo. Mucho mejor si vamos semanalmente. Qué bendición tendremos. Entonces, ¿qué recibiremos en los santos templos? Sombra contra el calor del día, refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero, contra todos los males de este mundo. Muy bien, proseguimos entonces. Entonces, ¿qué dice el Padre Celestial? Que aprenda las cosas que hemos estudiado y analizado en esta ocasión. Muy bien. El segundo, busca símbolos de Jesucristo. Veamos el consejo de 2 de Nefi 11:4 que nos da Nefi. Otra forma de buscar, entender y comprender las profecías de Isaías. He aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de Él. Veamos esos símbolos de Él.
Entonces, muchas de las enseñanzas de Isaías acerca del Salvador se transmiten a través de símbolos. Por ejemplo, ¿de qué manera se representa el Salvador en 2 de Nefi 19:2, que vamos a estudiar? ¿Qué te enseña ese símbolo en cuanto a él? Tengamos presente esa pregunta marcada en rojo. ¿Qué te enseña ese símbolo en cuanto a él? Veamos entonces ahora. 2 de Nefi 19:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Una profecía que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo que andaba en tinieblas. Este pueblo en tinieblas andaba en oscuridad. Se habían apartado de la verdad. Y dice que ha visto una gran luz. ¿Quién es esa gran luz? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte. O sea, ellos estaban en una tierra de sombra de muerte. Se habían apartado del Evangelio. La luz ha resplandecido. Era una profecía que el pueblo de Israel tenía que estar apercibido. En esos momentos que ellos estaban en tiniebla, en apostasía, en una rebeldía contra el Señor, ¿sí? Que estaban en combinaciones secretas, porque había secretismo entre los saduceos, entre los fariseos y otras cúpulas. Y a veces estaban juntos para una causa y a veces que comenzaban a pelear entre ellos. Y el pueblo, como consecuencia de ello, se había alejado de Dios. Entonces, en esos tiempos de gran tinieblas, vino la luz. Vino nuestro Salvador Jesucristo. Y como consecuencia de sus maldades dieron muerte a nuestro Salvador Jesucristo. Pero Él triunfó. Esa gran luz triunfó. Porque dice, la luz ha resplandecido. A esa luz no lo apagaron. Y ellos comprendían cuando Isaías dio esa profecía. En ese momento sí lo entendieron. Pero pasaron muchos años. 600, 700, 800 años. Y se habían olvidado esta profecía. Pocos lo comprendieron, pocos lo entendieron. Y por eso que siguieron al Salvador Jesucristo. Porque vieron en Él la luz al Mesías. Y Él resplandeció todo hasta el día de hoy. Sigue resplandeciendo su luz, su verdad infinita. Luz y verdad son sinónimos. ¿Qué te enseña ese símbolo en cuanto a Él? Que Jesucristo es la luz, la gran luz. Y Él ha resplandecido. Él es nuestra luz. Él es el camino. Él es la verdad y la vida para todos nosotros. Ahora, tercer paso para comprender la profecía de Isaías. Procura estar lleno del espíritu de profecía. ¿Podemos estar lleno del espíritu de profecía? Sí. Veamos el consejo de 2 de Nefi 25:4 de Nefi. Veamos entonces. Antes de verlo, bueno, no lo puse. 2 de Nefi 25:4. Veamos qué dice. Veamos qué dice. Vayamos a las escrituras. Si tenemos a las manos las escrituras, inmediatamente nos va a salvar de esta ocasión, que no lo puse en la diapositiva. Veamos lo que dice 2 de Nefi 25:4. Estoy en 2 de Nefi 25. Ahora voy a ir al versículo 4, que dice: Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos ¿de qué? Del espíritu de profecía, del Espíritu Santo. Pero os declaro una profecía.
de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre, porque he aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo a fin de que aprenda. La misión de Nefi acá es que nosotros, su pueblo, aprendamos, ¿sí? Y él aprendió también. Es por eso que se regocijaba en la claridad de las profecías de Isaías. Él la entendía y la comprendía, ¿sí? Cuando estudiemos el libro Mormón, que son varios pasajes, sobre todo en segunda de Nefi, vamos a ver las profecías de Isaías y él las desarrolla en los versículos. Si en un versículo te habla de Isaías, el siguiente versículo te está desarrollando, te está ayudando a comprender lo que Isaías quiere decirnos para nuestros días. Y si comprendemos y lo relacionamos, vamos a aprender. Por eso hemos aprendido el día de hoy 3 maneras de poder comprender las palabras de Isaías tal como lo hizo el profeta Nefi. Él nos está enseñando los pasos para comprender las profecías en nuestros tiempos también. Nos dice, al estudiar, ora para pedir guía espiritual. O sea, cuando vamos a estudiar las profecías de Isaías, ¿qué debemos hacer? Orar, pedir al Padre Celestial ese maravilloso don, el espíritu de profecía, para poder comprender los escritos de Isaías y para poder comprender todas las enseñanzas de los profetas de hoy y del antaño. Entonces nos dice, al estudiar, ora para pedir guía espiritual. Quizás al principio no comprendas todo, pero el Espíritu Santo, puede ayudarte a aprender lo que necesites saber en aquel instante. Poco a poco, hermanos y hermanas, poco a poco, llegará el día que podamos comprender tal como comprendió Nefi. Y si leemos a Nefi, sobre todo según de Nefi, que está lleno de las profecías de Isaías, vamos a entender, nos vamos a regocijar en los escritos de Isaías, tal como se regocijó el profeta Nefi. Muy bien, continuamos entonces. La verdad que hemos aprendido hasta aquí. Isaías testificó de Jesucristo. Él testificó de Jesucristo, de esa luz, de esa gran luz, del Salvador del universo, esa luz que resplandecería toda la tierra. Y esa luz no se iba a apagar nunca. Iba a resplandecer todos los días de nuestras vidas. Según Nefi, los versículos del 11 al 19. Isaías testificó de Jesucristo. ¿Sí? Estamos aprendiendo ya el otro principio. Debido a que Isaías utilizaba el lenguaje simbólico, podría ser fácil pasar por alto su potente testimonio de Jesucristo. La profecía que se encuentra en 2 de Nefi 19:6 menciona varios de los títulos de Jesucristo. ¿De qué modo ha cumplido Él esas funciones en tu vida? Veamos. Según Nefi 19:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A qué niño se está refiriendo Nefi? Que son los escritos de Isaías. Se está refiriendo al niño Jesús, al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué modo ha cumplido Él esas funciones en mi vida, en tu vida?
Veamos las funciones que ha cumplido. Y se llamará su nombre admirable. Realmente el Salvador Jesucristo es admirable. Es poderoso. Es una guía, es una luz. Es el resplandor en mi vida. Él es la verdad. Él es la vida. Fuente de salvación. Eso es admirable. Consejero, sí. Ha cumplido su función como consejero hasta ahora en mi vida de muchas maneras. Por visiones, sueños, revelaciones, por la guía, compañía del Espíritu Santo. Me ha aconsejado tanto. Y cuando he seguido sus consejos por el poder del Espíritu Santo, me ha ido bien. Y cuando no he hecho caso de los consejos, me ha ido chueco la vida. Y a veces nos equivocamos. Tengamos presente siempre que Él es un buen consejero. El mejor consejero que podamos tener. Es un Dios fuerte. Es un Dios todopoderoso. ¿Quién contra Jehová si Jehová está con nosotros? Eso me hace recordar a mi Dios fuerte. ¿Y a ustedes? Si están con el Señor, es un Dios fuerte. Cumple esa función. Nadie puede contra Él. Y si nadie puede contra Él, nadie puede contra nosotros. Padre eterno. Es nuestro Padre eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Príncipe de paz. También cumple esa función en nuestras vidas y ha cumplido y cumplirá. Porque Él es la paz. Él nos brinda paz. Nos brinda felicidad. Tranquilidad. Mansedumbre. Él es el príncipe de paz. Lo llamamos príncipe de Shalom. Paz. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? Los orgullosos y los mundanos serán humillados. Es la tercera vera que vamos a aprender ahora. ¿Sí? Lo que vamos a aprender. Los orgullosos y los mundanos serán humillados. Veamos de qué forma los orgullosos y los mundanos serán humillados. Nefi había visto de antemano que el orgullo haría caer a su pueblo. Por ello, en este versículo, 1 Nefi 12:19, no es de sorprender que compartiera con ellos las repetidas advertencias de Isaías contra el orgullo. Que dice el 1 Nefi 12:19, dice lo siguiente: y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según la palabra del ángel. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a los de mi descendencia. ¿Por qué la posteridad de Nefi fue vencido por los lamanitas? A causa del orgullo, a causa de las tentaciones del diablo. ¿Por qué a la segunda venida del Salvador Jesucristo la gran mayor parte del pueblo de esta tierra morirá? Será destruido a causa del orgullo y de seguir a las tentaciones del diablo, por caer en sus tentaciones y le siguen. Veamos qué aprendemos. Entonces nos dicen: los orgullosos y los mundanos serán humillados. Por ello, no es de sorprender que compartiera con ellos las repetidas advertencias de Isaías contra el orgullo, y ahora nos repite lo mismo en este tiempo, contra el orgullo. El orgullo en esta tierra en estos últimos días está en su máxima expresión. Veamos. En los capítulos 12 y 13, ¿sí?, de Nefi, según de Nefi, observa las palabras que Isaías empleó para describir el orgullo, tales como altivas y soberbio o soberbia. En según Nefi,
15, en los versículos del 1 al 24, nota el lenguaje simbólico que describe los resultados del orgullo. Veamos esos resultados del orgullo, ¿sí? Que tengamos presente que vamos a ver los resultados del orgullo. Veamos esos resultados del orgullo. He hecho una compilación de los versículos del 1 al 24 acerca de los resultados del orgullo. No vamos a leer los 24 versículos, si no terminaríamos muy tarde. Pero he hecho una compilación. Veamos eso. Muy bien. Él esperaba justicia y he aquí vileza. Rectitud, he aquí clamor. Resultado del orgullo, vileza y clamor. Continúo. Hay de los que se levantan temprano por la mañana para seguir la embriaguez. Siempre paran borrachos. Resultado del orgullo. Mas no observan la palabra del Señor, ni consideran las obras de sus manos, porque carece de conocimiento. Esos orgullosos carecen de conocimiento. Se creen que son los sabios, pero realmente carecen de conocimiento. La gente cree que son sabios, pero carecen de conocimiento y perecen de hambre sus nobles. Está hablando de los gobernantes en este tiempo. Pues los nobles consideran los gobernantes. Quizás podríamos decir los nobles de este tiempo, los congresistas, ministros, los que estén en altos puestos, sean los gerentes y algo así. Y su multitud se seca de sed. ¿Quién es la multitud? Nosotros nos secamos de sed, de conocimiento. Este pueblo, este mundo anda confundido. No sabe a quién adorar y a quién seguir y a quién servir. Son engañados, ¿sí? Porque carecen de conocimiento. Están repletos de orgullo. No consideran las obras de las manos del Señor. No observan sus obras del Señor. Además, veamos, consecuencias del orgullo. El infierno ensanchó su seno y abrió su boca desmedidamente para todos los orgullosos. Y allá descenderá la gloria de ellos, de todos los orgullosos. El hombre vil será humillado, y el varón poderoso será abatido. Y los ojos del altivo serán bajados. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad. Vienen pensamientos a su mente. A mí me vino. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad. Los vanidosos, los intocables, los orgullosos. Pero el Señor, que dice, ay de ellos. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Consecuencias del orgullo. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos, pero no para Dios. Ay de los sabios. Viene a mi mente a veces algunos científicos. Ay de ellos, que son sabios a sus propios ojos, pero no para Dios. No para los que están llenos del Espíritu Santo. A veces cuando escucho esas sabidurías del mundo, me dan pena aquellos hombres. Por eso dice, ay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino. Ay de ellos. Justifican al inicuo por cohecho y quitan al justo su rectitud. Esto podemos pasar.
en mi país, un poder judicial totalmente corrompido. Justifican al inicuo por cohecho y quitan al justo su rectitud. Hasta lo meten en la cárcel porque dice una verdad, porque destapó una verdad. Lo persiguen y lo hunden. Hay de aquellos, de los inicuos, y hay de aquellos que apoyan. Por eso cuando veamos ese tipo de cosas, nosotros como santos en los últimos días, tengamos presente que Satanás está gobernando esta tierra y los inicuos están gobernando. Y si vemos algunas cosas, no pongamos en jueces o abogados. Sí, salgamos del mundo. No nos inmiscuyamos en la iniquidad, porque no vaya a ser que ese ay nos llegue a nosotros. Sí, porque muchas cosas se están destapando ahora. La verdad está saliendo a la luz. Muchos que han sido perseguidos como delincuentes, inicuos, tanto. Resulta que realmente ahora han sido perseguidos, humillados por decir una verdad o por destapar la verdad. Así que no seamos jueces. Nadie nos ha nombrado en este tiempo para que ser jueces. Miremos el lento con prudencia. Ahí nomás. Nosotros en nuestras cosas, en nuestros asuntos como santos, en los asuntos del Señor. Estamos advertidos, sí. Isaías lo vio y lo contempló, lo que estaba sucediendo en nuestros días, sí. Él entendía todas las cosas. Y si nos ponemos en lugar de Isaías y vemos con los ojos de Isaías lo que puede estar sucediendo al entorno con tanta corrupción, con tanta abominación, con tanta vanidad y orgullo del hombre, comprenderíamos mejor. Pero poco a poco vamos comprendiendo. Y gracias a Isaías puedo comprender mejor. Y ahora que estoy estudiando con ustedes, puedo comprender muchas cosas mucho mejor. Entonces, hay de los que son valientes para beber vino. Hay de ellos. Justifican al inicuo por cohecho y quitan al justo su rectitud. Hay de ellos. Hay de los abogados, que están metidos muchos en estas cosas. Han desechado la ley del Señor de los ejércitos. Han desechado los mandamientos de Dios. Y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Así es, hermanos. Vivimos en un mundo inicuo completamente. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Y los que hablan la palabra del Santo de Israel se burlan de ellos. Se ríen en su rostro. He podido ver por los medios de comunicación algunos senadores o diputados congresistas hablar de la palabra de Dios. Pero inmediatamente el 99.9% se burló de él. Y sus amigos de bancada dicen, oh, ¿por qué has hablado de esas cosas? No, acá no es religión. Estaba hablando una verdad, pero se burlaron de la verdad. Estaba hablando acerca de la luz del mundo. Se burlaron de ello. Ay de ellos. Han quitado a Dios de los colegios y han quitado a Dios de las asambleas, de los congresos, de los senados. Es triste realmente. Antes era distinto. Con qué alegría uno venía de los colegios donde habría aprendido algo de Dios. Ahora no existe eso. ¿Verdad que vamos a aprender ahora? La cuarta verdad. El templo es la casa del Señor. Muy bien.
Veamos. Isaías llamó al templo el monte de la casa del Señor. ¿Cómo le explicarían a alguien por qué necesitamos templos? Veamos, según Nefi, capítulo 12, versículos 2 y 3. Veamos. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Pronto vamos a ver entonces citas que nos van a ayudar acerca de del significado del monte de la casa del Señor. Será establecido como cabeza de los montes. Los profetas de estos últimos días nos aclararán respecto a este versículo. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. También vamos a ver esos significados para estar más claros y haya claridad, y nos regocijemos tanto como Nefi se regocijó con esto que él entendía perfectamente. Y esta es una profecía para nuestros días. Veamos entonces ahora el monte de la casa del Señor, que se encuentra en los manuales, en el manual del alumno. Este manualito, si pueden tener, del libro de Mormón, que sería maravilloso que lo tuvieran. Sí, de ahí he recopilado la información, que es el manual de institutos, sí, y que estamos estudiando este año también, y tengo ese honor de, como maestro de instituto, poder enseñar a mis alumnos de este manual. Y parte de esta clase también va a ser para ellos. Muy bien, dice acá: una parte significativa de lo que vio Isaías empezará a cumplirse, o sea, acontecerá en una época centrada en otra localidad del planeta, a saber, en la Sión de los postreros días de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene sus oficinas generales en Salt Lake City, Utah. ¿Vamos comprendiendo? Sí. El elder Lee Grant Richard dijo lo siguiente del Quórum de los 12 Apóstoles. Habló sobre el cumplimiento de esta profecía. Isaías vio el monte de la casa del Señor establecido como cabeza de los montes en los postreros días. Postreros días hoy. A mi modo de ver, cuán literalmente se ha cumplido eso en esta mismísima casa del Dios de Jacob, aquí en esta manzana. Está hablando la manzana del templo en Salt Lake City, Utah. ¿Se cumplió? Estaba viendo Isaías. El gran Richard dice que sí. Muy bien. Entonces, continuemos. Este templo, más que cualquier otro edificio del que tengamos constancia, ha traído gente de todas partes a aprender sus caminos y a seguir sus senderos. Al lado al edificio, al templo del lago Salado en Salt Lake City, Utah, han venido casi personas y personajes, príncipes, reyes, a conocerlo, de todo el mundo. Prácticamente de todos los países del mundo van a ese lugar a conocerlo. Son inspirados por el Señor y los lleva allí. Gente de nombre y de renombre han ido ahí. Y siguen yendo y seguirán yendo. Algo que viene a mi mente, y esto me pasó con un relato ahora último, y no quiero pecar de infidente, pero tenemos que tener más cuidado y comprender cómo el Señor llama a sus hijos.
en, hace unas semanas atrás, unos compañeros de trabajo, porque yo trabajo del templo de Lima, Perú, escasamente como a 6, 7 cuadras, y invité a una hermanita que ya estaba recibiendo las charlas visionales por unas misioneras online desde los Estados Unidos. Ella me comentó, se enteró que yo hubiese miembros y comentó y comenzó a hablarme. Entonces, justo es un viernes, iba a ir para el templo, porque los viernes voy a almorzar al templo. En una parte como retirar y recibir esa paz que da el templo. Le invité, porque él ya también quería conocer. Siempre había deseado entrar, dice, siempre que pasaba por ahí con los ómnibus, deseaba entrar. Sentía ese sentimiento de entrar. Así que le dije, muy bien, le invité. Así es que al final del día viernes habían 4 o 5 personas más. Los había invitado a ella. Yo dije, ¿cómo los invitó? Y posiblemente yo mismo no hubiera podido tener esa capacidad para invitarlos todos, y lo habían seguido, y verdad. Entonces, y fuimos al templo. Yo muy feliz por enseñarles. Llegamos. Desde que entraron, ellos sintieron qué lindo es. Hombres y mujeres decían lo lindo, lo bello que sentían. Y decía, se siente ellos no decían el espíritu, sino sentían un ambiente agradable. Se respira otro oxígeno, se respira paz. Seguimos entrando, les enseñé que ahí, porque ellos tenían la intención de entrar, podemos entrar ahí al lugar santísimo del templo. Dije no, y les expliqué un poco. Bueno, fuimos, miramos un poco y fuimos al comedor. Ellos se sentaban, qué hermoso era todo, sentía paz, tranquilidad. Ella me encontró del fogón, del fuego de afuera, que hace un calor insoportable. Entraron ahí, era plácido, paz, una temperatura agradable. Y ellos se sintieron muy felices y admirados con sus ojitos, y yo admirándoles y mirándoles a ellos, porque eran como niños. Eran personas ya de edad, pero eran como niños, mirando como niños todos los contornos, todos los cuadros, todas las cosas. Se sirvieron, porque saben, en el templo uno se sirve personalmente. Se sirvieron, se fueron a sus mesas, se acomodaron las sillas, todos unidos. Comenzamos. La comida les pareció deliciosa, sobre todo algo que aprendieron sintieron paz, una calidez. Y ellos dijeron que quisiéramos regresar otra vez. Y dijo, pueden regresar cuando deseen. Así que nos fuimos. Pasó el tiempo. Yo un viernes estoy almorzando justo ahí, y justo uno de ellos, fíjense, de los 5 que habían ido más, solo uno regresó, y regresaba a la semana, porque había sentido algo. El llamado del Señor. El Señor está llamando. Sí. Y muy triste. Ya había terminado de almorzar, pero me dijo al oído que miren cómo es la reverencia. Y quizás como santos ni nosotros mismos somos tan reverentes como aquellos que no son miembros. Y me dijo en el oído, no, me llama por mi apellido, Aicho, porque así nos llamamos ahí. Aicho, al momento de ingresar me han pedido que solamente van a entrar los que son miembros, y no desean que entren gente que no son miembros. ¿Es cierto eso? Averíguate, por favor. No quiero llevarme otro chasco cuando venga la próxima vez. Y terminé de almorzar y fui. En verdad había sucedido en la puerta. Quizás él no estaba con su camisa blanca y su corbata, y que podemos pasar. Él habría venido con su ropa de trabajo. Y me dijeron que es que no lo miraran. Estaban pidiendo que podían entrar cualquiera al templo, pero al comedor no, porque era para los comensales que estaban asistiendo solamente al templo a hacer la obra vicaria, y por eso el comer, y no era una cuestión de comercio.
Eso me llamó mucho y les dije muchas cosas, algunas cosas, las palabras que lo había yo invitado como miembro. Inclusive le mostré mi recomendación para el templo, lo había invitado. Y venía de lejos, porque muy bien mi compañero de trabajo podía almorzar abajo, porque nosotros trabajamos en un edificio, el parte de abajo hay restaurantes que muy bien, al mismo precio, pero él se daba el gran trayecto de caminar o tomar un ómnibus, gastar más, almorzar, porque habría sentido el llamado del Señor, el calidez. El Señor está llamando de diferentes maneras. Nosotros no podemos cerrar a nadie las puertas. Y esa mañana, el sábado siguiente, desperté como a las 4 o 5 de la mañana, me despertó y una vocecita me dijo: todos los que van al templo, aunque sea a comer nada más, es porque sintieron algo, porque ellos muy bien podrían hacerlo en sus restaurantes. Porque el espíritu del malo jamás va a querer que vayas a un lugar santo donde haya paz. El espíritu del mal solo va a destruir. Estos van a glorificar al Señor. Sin querer, este buen compañero mío de mi trabajo, por primera vez estaba orando al comer sus alimentos porque me vio hacerlo. Y yo le digo, nosotros podemos orar personalmente por la bendición de los alimentos. Y les había enseñado la primera vez y lo hicieron. El Señor está llamando. Nosotros como santos, que no seamos una piedra de tropiezo. Ay, que estamos oyendo mucho, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos de mis pequeños. Porque para Dios, este amigo o compañero no será un pequeño, no será un niño, pero es un pequeño a los ojos de Dios, que ha sentido el Espíritu y tiene ese deseo de hacerlo. Ay de los que rasguen sus corazones tiernos, porque el Señor es quien lo ha llamado y lo está llamando. Y todo producto de alguien que le invitó. Y el Señor tiene su manera de predicar el Evangelio. Yo fui miembro de la iglesia de Jesucristo por un sueño, una revelación que tuve del Santo Templo. Yo me había soñado con ese templo que jamás había pisado, jamás lo había visto, sino hasta que lo conocí. Pero antes de ser miembro, me había soñado con el templo. Y eso fue el motivo que me abrió mi entendimiento y busqué a los élderes para que me dieran las charlas misionales. Por eso el Señor es quien llama a acudir a ese templo. Los malos no van a ir a ese templo, ni a comer siquiera, menos a recostarse en sus verdes pastos o contemplar la maravilla del santo templo que dice santidad al Señor. Porque los malos están preocupados en otros asuntos. No les interesa la paz del Señor. Y vuelvo con la cita del elder Lee Graham Richard. Este templo, más que cualquier otro edificio del que tengamos constancia, ha traído gente de todas partes del mundo a aprender sus caminos y a seguir sus senderos. Mucha gente de muchos países van a visitar, sienten el Espíritu y quizás no sean miembros de la iglesia y hasta ahora no lo sean, pero saben, en cualquier momento serán miembros de esta iglesia. Toma su tiempo, pero para el Señor ya son. Para nosotros posiblemente tomará su tiempo, pero para el Señor ya son miembros de la iglesia.
Al respecto también, vamos a ver lo que nos dijo el Elder. Ya se está haciendo noche. En el momento de transmisión voy a prender mi luz para poder continuar. Ahora sí, muy bien, se prendió la luz y continúo con ustedes. Muy bien, al respecto también el Elder Bruce McConkie dijo lo siguiente. Amplió el significado de la frase cabeza de los montes como referencia a los templos. Todos los santos templos de nuestro Dios en los últimos días se edificarán en los montes del Señor. Porque sus montes, ya sea que el terreno mismo sea montaña, valle o planicie, como es en mi templo de Lima, Perú, son los lugares en los que Él se presenta en persona y por el poder de su Espíritu para estar en comunión ¿con quiénes? Con su pueblo, con todos nosotros, con miembros y no miembros, hermanos. Yo me quedo admirado. Mucha gente que he conocido y cuando saben que soy miembro de la iglesia, no se identifican con el templo de Lima, pero en este caso porque vivo en Lima. Mormones, es su templo, su iglesia es allá en tal lugar. Sí, le digo, es santo templo. Siempre he sentido, y no es uno, varias personas me han dicho. Cada vez que paso por ahí siento ese deseo de ingresar y conocerlo. ¿Puedo hacerlo? Sí, hermano, puede hacerlo. Cuando tenga esos sentimientos, bájese. Y si está lleno de movilidad, entre. Visita al templo del Señor. ¿Qué dice el Elder McConkie? Son los lugares en los que Él se presenta, el Señor Jesucristo se presenta en persona y por el poder de su Espíritu para estar en comunión con su pueblo. No dice con los santos de los últimos, dice con su pueblo. Los santos de los últimos días que entramos, porque tenemos una recomendación para el templo, y los que no son van a visitar en las inmediaciones del Santo Templo, que vienen muchas veces en caravanas de muchos lugares distintos, pero también entran los que no son miembros de la iglesia porque el Espíritu los trae a ese lugar, sienten unos deseos de entrar. Y yo he visto que aquellas personas que no son miembros de la iglesia y que entran son más reverentes aún que nosotros mismos, porque tienen respeto al Señor, porque saben que es la casa del Señor y se habla con reverencia. Me he dado cuenta con las personas que he tenido la oportunidad de llevarlo y que no son miembros de la iglesia, porque no es la única persona que les conté que acabo de llevar, sino también llamé a otra directora que también no es amiga mía, se fue, y le recomendé que se fuera al templo de Trujillo porque se iba a ir para allá. Ella feliz dijo, voy a ir. No es miembro de la iglesia, pero pronto lo será, sí, porque sentí el Espíritu que así será. Pero ella en el trabajo es muy dura. Pero cuando tuve la oportunidad que se dio, con las circunstancias, fuimos a almorzar y lo vi como una niña. Mirando y contemplando, un poco más podía verle saltando como los niños, y regocijando, quedando maravillosamente, con una humildad y una sencillez, porque sabía y creyó en mis palabras que era la casa del Señor. ¿Qué significado tan grande puede tener para alguien que no sea miembro de la iglesia y que escuche por primera vez de un santo de los últimos días decir, usted está entrando en la casa del Señor? Inmediatamente es como ellos entrar, sienten
algo completamente distinto a lo que sentían cuando están fuera. Y lo saben. Y lo sabemos nosotros, que hemos entrado. Acuérdense la primera vez que entraron al Santo Templo, cómo se sintieron. Así lo sienten. Y algunos que no son miembros de la iglesia, mucho más. ¿Sí? Así que una forma de que ellos puedan quedarse muy también es invitarlos al Santo Templo. Esperemos que no nos paren en la puerta para que no puedan entrar. Hermanos, es la casa del Señor, no es nuestra casa. Es la casa del Señor. Y Él está trayendo personas de distintos lugares a la casa, a su casa. Ellos sabrán, en el momento oportuno, y ellos serán los primeros. Estoy seguro que en un momento de aflicción terrible, angustia, esas casas, esas inmediaciones, esos templos estarán más llenos de no miembros de la iglesia que miembros de la iglesia. Porque sabrán a dónde refugiarse. Porque si una vez sintieron el Espíritu en su lugar, saben a dónde ir. Yo haría lo mismo y cada uno de nosotros ha hecho lo mismo. Donde sientes el Espíritu, ahí quieres estar porque te sientes protegido. Recordemos, esto es lo que hizo Isaías, una nube y una luz en el día. Y una luz y un fuego en la noche. Eso encontramos en el Santo Templo. Es un refugio para todos nosotros. Continuamos con el monte de la casa del Señor. Estados Unidos, el lugar del cual se profetizó que sería el monte de la casa del Señor en 2 Nefi 12:2, ha sido siempre un país de inmigración, desde los primeros días de su descubrimiento y asentamiento. Isaías profetizó que todas las naciones correrán hacia él, y así es, y así será. Las grandes inmigraciones procedentes de Europa durante el siglo XIX, seguidas en la actualidad por oleadas de todas partes del mundo, poblaron y fueron una bendición para el país. Sus instituciones y la iglesia, muchos santos de los últimos días, trazan su genealogía hasta este desplazamiento de gente del viejo al nuevo mundo. Hay un espíritu que nos lleva a ese lugar. Y ahora que tenemos templos en nuestros países, el presidente de la iglesia nos está pidiendo que vayamos regularmente. Además, hay personas de todo el planeta, tanto las que son miembros de la iglesia del Señor como las que no lo son, que siguen visitando el área del templo de Salt Lake y las oficinas generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos no miembros están visitando también nuestras capillas, porque piensan que es la casa del Señor también. Por favor, como miembros de la iglesia, estemos atentos por todos los extraños que vengan a visitar. El Señor los está trayendo personalmente. Yo también soy testigo de ello. La primera vez que yo visité, porque sentí un fuerte impulso, estaba con mi hija, habíamos ido yo con mi hija de 3 años, en mis brazos, 2 años y medio como para 3, algo así. Había ido a la iglesia, a la iglesia de católicos. Había entrado, pero cuando vio esa imagen de Cristo y muchas imágenes, mi hija se tiró para atrás. Era bebita, no quería verlo y le asustaba. Y fui por otro camino y vi otra imagen por ahí y se asustaba. Y vi su cara de susto y me salí. Nos salimos. Y cuando salió de ello, estaba muy bien. Pero yo tenía unos grandes deseos de estar con el Señor porque había salido de casa con el motivo de estar en la iglesia. No pude estar allí
No iba a ir contra la voluntad de mi hija porque yo sabía que se había asustado, se estaba asustando, no quería estar ahí, lo miraba con un rostro de terror todo lo que estaba dentro, así que me salí. Fuimos, yo dije, ¿a dónde voy? Y sentí y miré a la esquina, estaba la capilla de los... Él lo conocía como la capilla de los mormones. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, que habían hablado tantas cosas malas entre eso, pero el sentimiento que fue más impulso y me fui con mi hija. Y veamos lo que hice. Mi hija iba a hacer la seña. Si era una cosa buena, ella iba a entrar. Y si rechazaba su cuerpo, ya no iba a entrar. Eso me dije de mí. Así que fuimos, entramos, mi hija maravillada mirando, se entró y nos sentamos al final del salón sacramental, porque estaban, creo que ya en la hora de la sacramental. Nos sentamos yo y mi hija al costado, ella tranquilita mirando y muy feliz, tranquila. Nos pasamos, salimos, nadie se fijó en nosotros, parecíamos invisibles, pero alguien se fijó en mi hijita. Creo que fue la presidenta de las mujeres jóvenes de la primaria, perdón. Y me dijo, hay clases para aquí. ¿Le gustaría que vaya? Algo así, no me acuerdo bien las palabras. Mi hijita de 2 años y medio, 3, dijo sí. Y fuimos. Yo también me fui atrás para ver, porque no me iba a separar sino más de mi hija, y me fui. Y vi que eran niños, entré. Y mi hija, como si hubiera estado ahí, sus amiguitos pues de toda la vida, se sentó, se hizo su amiga, feliz ella, hasta se olvidó de su padre. Yo me fui un poquito y me fui atrás, porque vi que eran todos niños, me salí, estaba por la ventana. No sé si alguien me invitó que fuera al salón, porque todo el pasadizo tenía que estar vacío, y me fue al sacerdocio. Y sentí que estaba bien mi hija, porque lo había sentido bien. Terminó el sacerdocio, me fui. Mi hija estaba feliz. Nos salimos, pero nadie nos invitó, nadie nos dijo nada. Y nos salimos de ahí para volver quizás luego de 3, 4 años, cuando el Señor mismo me llamó, con el sueño que relató, con el sueño y la visión del templo. Hermanos, el Señor está llamando, pero también nosotros como miembros de la iglesia debemos estar muy atentos a la guía e inspiración del Espíritu Santo. Muchos hermanos vendrán que no son miembros de la iglesia. Muchos testigos de Jehová vendrán a nuestra casa de oración. Muchos adventistas vendrán, porque en estos tiempos en muchas iglesias están saliéndose. Y van a venir. Hermanos, estemos más atentos. Si conocemos a alguien que es tal, recibámonos con el espíritu de armonía, con el espíritu del Señor. Enseñémosles la casa del Señor. ¿Sí? Entonces esta profecía que está diciendo Lelo McConkie, quiero repetirlo nuevamente. Además, hay personas de todo el planeta, tanto las que son miembros de la Iglesia del Señor como las que no son, que siguen visitando el área del templo de Salt Lake y las oficinas generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos miembros de la Iglesia asisten 2 veces por año a las sesiones de la Conferencia General en Salt Lake City, Utah. Mientras que otras personas que se encuentran en diferentes naciones de todo el mundo ven y escuchan la conferencia por conducto de los sistemas de comunicación modernos. Recordemos que ellos también escuchan miembros y no miembros de la iglesia. ¿Sí? Sobre todo están escuchando no miembros de la iglesia, personas de avanzada edad. Pero a veces no saben dónde hallar a esa iglesia.
quiere decir que ya han sido preparadas por el Señor mismo. De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El presidente Joseph Fielding Smith explicó el significado de la frase que dice que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Veamos, pareciera que hubiera dos lugares. Veamos, de Sion podemos entrar la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, y de Jerusalén, al otro lado del mundo, Jerusalén. La palabra del Señor. Jerusalén la antigua llegará a ser una ciudad santa, donde el Señor morará y desde el cual enviará su palabra a todo pueblo. Esta Jerusalén antigua, cuando lo profetizó el elder Joseph Fielding Smith, habló aproximadamente, me parece que todavía no estaba Jerusalén, todavía no era libre. Pero esto es una profecía. Jerusalén la antigua llegará a ser una ciudad santa. Ahora es libre la Jerusalén antigua. Estamos bien en tiempo de su libertad. Sí, llegará a ser una ciudad santa, sí, donde el Señor morará. Ahorita es una ciudad libre. ¿Dónde morará el Señor? En la Jerusalén antigua, donde el Señor morará, donde Él nació, donde Él vivió. Ahí será su morada, dice el Señor. Se ha cumplido una parte, sí. Ahora Jerusalén existe, es una nación, una república. Y desde el cual enviará su palabra a todo el mundo. Ajá, vamos entendiendo. Entonces, ¿de dónde saldrá su palabra? De Jerusalén. ¿Dónde morará el Salvador Jesucristo? En Jerusalén. Muy bien. En igual manera, sobre este continente, América, se edificará la ciudad de Sion, la nueva Jerusalén, y de ella la ley de Dios también saldrá. Estas dos ciudades, una en la tierra de Sion y una en Palestina, en Israel, ¿sí? En Israel, en Jerusalén, en aquellos tiempos lo conocían como Palestina, entonces eso están viéndose, pero en verdad Palestina, si vemos por historia, solamente era de nombre, pero era el mismo pueblo de Israel, Jerusalén, esa nación, y una Palestina, llegarán a ser las capitales del reino de Dios durante el milenio. Entonces, con el nuevo conocimiento que tendremos, entonces podríamos, estas dos ciudades, una en la tierra de Sion, Estados Unidos, Sion, y una en Palestina, ya no cambiamos ahora, sabemos que, y una en Israel, Jerusalén, llegarán a ser las capitales del reino de Dios durante el milenio. ¿Sí? De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Continuamos con ello. La frase de Sion saldrá la ley brinda un ejemplo excelente de la forma en que las profecías pueden tener más de una aplicación. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: al contemplar esta maravillosa estructura adyacente al templo, el centro de conferencias, acuden a mi mente las palabras proféticas de Isaías. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Es así? Sí. ¿Lo estamos viviendo ahora? Sí. Creo que esa profecía se aplica al histórico y maravilloso templo de Saleh, pero creo que también se relaciona con este magnífico recinto, ya que desde este púlpito la ley de Dios saldrá adelante junto con la palabra y el testimonio del Señor. O sea, del púlpito donde será la conferencia general, está hablando también.
¿sí? De ahí saldrá la ley, del lugar, de ese púlpito, ¿sí? Verdades que hemos aprendido hoy, mis amados hermanos y hermanas. 4 verdades. Una pregunta que se dio respuesta: ¿cómo puedo comprender mejor las enseñanzas de Isaías? Y las 3 verdades que hemos aprendido. Isaías testificó de Jesucristo. La ley de Isaías está lleno de simbolismo de Jesucristo. Hemos aprendido cómo podemos comprender mejor las enseñanzas de Isaías. La tercera verdad que hemos aprendido: los orgullosos y los mundanos serán humillados. Así que, si somos algo orgullosos, por favor, ese orgullo tratemos de desaparecerlo de nuestras vidas y le reemplacemos por la humildad y la sencillez. Sigamos el ejemplo del Salvador Jesucristo, que fue humilde y sencillo. ¿Por qué? Porque los orgullosos y los mundanos serán humillados, serán quemados. El templo es la casa del Señor. Que podamos asistir regularmente a la casa del Señor. Es la casa del Señor porque Él mora y viene personalmente a su casa. Sí, su espíritu está allí, Él mora allí. Aunque nuestros ojos no lo pueden ver, pero nuestros espíritus que viven aquí sí lo pueden ver y sentir. Y no impidamos que otros vayan a la casa del Señor, sino que seamos como buenos mayordomos del Señor, dándole las bienvenidas para que vayan a la casa del Señor, a nuestros centros de reunión en las capillas. Que podamos abrir y extender nuestras manos para darle las bienvenidas a todo el pueblo de Dios. Y debemos estar preparados porque el Señor está predicando Él mismo, por revelaciones, visiones y sueños. Si yo soy miembro de la iglesia, es a raíz de un sueño, de una revelación personalísima de parte de Dios, del llamado por el poder del Espíritu Santo, como les conté, con mi hija, a esa casa de oración, las capillas. Así es que fue el Señor quien me llevó a esos 2 lugares. Lo mismo viene haciendo con muchos otros miembros. Por favor, hermanos y hermanas, no decepcionemos al Señor y no decepcionemos a estas personas que por primera vez asisten y sienten el Espíritu y quieren volverlo. Recibamos con un espíritu de humildad, no de orgullo, porque el orgullo ha traído mucha tristeza en esta tierra. Gracias, y finalizo diciéndoles y expresando mi testimonio que yo sé que los santos templos son la casa del Señor. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Y Él está trayendo a sus hijos a su verdadera iglesia, a su santo templo, a sus casas de oración. Él los está trayendo. Y yo sé que todos nosotros, como buenos santos y discípulos de Cristo, debemos estar con los brazos abiertos para recibir al pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Sí. Recordarles que el Señor vino y viene pronto. Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares. Shalom.